cuando una válvula se cierra, pero existe un defecto. Para fines didácticos hablamos de insuficiencia y de estenosis. Desde el punto de vista real, habitualmente hay doble lesión, es decir, hay estenosis e insuficiencia y puede predominar la estenosis o la insuficiencia. Pero para fines didácticos tenemos que saber primero qué hallazgos auscultatorios vamos a encontrar en la valvulopatía. Ese es uno, es decir, datos clínicos. Dos, ¿qué manifestaciones clínicas tiene? Tres, en algunos casos, su clasificación. Las causas. ¿Qué cavidades crecen? Y el tratamiento de las valvulopatías. Cuando la válvula es la afectada, lo que requiere es tratamiento quirúrgico. Siempre vamos a pensar que requiere tratamiento quirúrgico. Pero puede ser que ahorita no requiera el tratamiento, pero con el tiempo lo va a requerir. Por eso siempre pensar que existe la posibilidad quirúrgica. Entonces vamos a empezar. Ustedes me van a decir cuando se vea la presentación. Ya se ve, doctor. Bien. Fíjense que aquí estamos viendo el corazón. Y estas son cavidades derechas, izquierdas. Es la imagen que llamamos en el eco de 4 cámaras. ¿Cuál es la causa? Primero vamos a ver causas. Estenosis mitral. Dijimos que es cuando una válvula se abre en forma incompleta. Las causas más comunes en el adulto es fiebre reumática, secuelas de. Aunque el paciente tiene el antecedente de fiebre reumática. Porque puede ser que pasó desapercibido. Y ese es el otro problema. Entonces, reumática en el adulto. ¿Por qué la fiebre reumática? Dijimos que es un proceso inflamatorio de carácter agudo o subagudo de tipo inmunológico y deja secuelas en las válvulas. Obviamente habrá algunas congénitas, lo contrario, ¿no? Congénitas. El lupus eritematoso y otras enfermedades de la colágena como artritis reumatoides afectan también cualquier válvula, el miocardio y el endocardio. Y el lupus en especial produce una endocarditis de origen inmunológico, es decir, que se llama de Lehmann-Sachs y por lo tanto produce un proceso inflamatorio a nivel valvular que deja como secuelas estenosis mitral. Algo muy raro, una mucopolisacaridosis del fenotipo Hunter y Hurley. Pero lo más importante es saber que la causa en el adulto de origen reumático y en el niño obviamente congénita. El paciente tiene lupus, puede ser que sea o artritis reumatoide, sea ese su origen, la causa. Aquí tenemos la válvula mitral, la válvula tricúspide. Y aquí tenemos la estenosis mitral, quiere decir que el problema es cuando se abre la válvula, se abre en forma incompleta. A ver, la válvula mitral se abre para que pase la sangre de la aurícula al ventrículo derecho. ¿Estamos en sístole o en diástole? En diástole. En diástole, por lo tanto el soplo va a ser diastólico. ¿Por qué? Porque al abrirse la válvula, la aurícula izquierda tiene mayor presión
y entonces se forma un flujo turbulento porque no se abre en forma incompleta. Todos sabemos que los soplos son flujos turbulentos. Entonces ya sabemos que la estenosis mitral, el soplo es diastólico. Pero, como la auscultación, este soplo diastólico tiene un carácter retumbante, según clásicamente, también le llaman retumbo. Por lo tanto, si yo encuentro una estenosis mitral, puedo decir soplo diastólico. O puedo decir un retumbo. Y lo mismo es un soplo diastólico. Los retumbos se presentan tanto en estenosis mitral e igual en la estenosis tricuspidia. ¿De acuerdo? En cualquiera de los dos puede presentarse. Tenemos a muchos pacientes con lupus, solo ocasionalmente produce endocarditis a nivel del corazón, que se llama endocarditis de Lehmann-Sachs. También sabemos que el lupus, el órgano que más afecta, es el riñón, termina en enfermedad renal crónica, pero muchos también afectan el corazón, pudiendo ocasionar proceso inflamatorio desde las pericardio, miocardio, endocardio y también los vasos. Tenemos una clasificación y existen varias. Esta es una de ellas. Todos sabemos que el área normal de apertura de la válvula mitral es de 4 a 6 centímetros, para tener una idea qué tanto está obstruida la válvula. Estenosis mitral ligera, fíjense, de 2 a 1.6 centímetros cuadrados. Fíjense, cuando decimos ligera, está cuando menos la apertura menos de la mitad, a la mitad. Moderada de 1.5 a 1.1. Y de 1 menos decimos apretada. Ligera de 2 a 1.6, moderada de 1.5 a 1.1 y apretada menor de 1 centímetro. A ver, vamos a pensar. La estenosis mitral, entonces, cuando se abre, va a pasar sangre de la aurícula al ventrículo izquierdo, en el momento de la diástole. Y como no hay una obstrucción para su vaciamiento, se va engrosando sus paredes. Pero sobre todo, las aurículas se dilatan, los atrios se dilatan más que se hipertrofian, dándonos los datos clínicos de hipertensión venocapilar pulmonar, es decir, disnea. De aquí entonces que la estenosis mitral, su característica fundamental es disnea. Pero con el tiempo también produce hipertensión arterial pulmonar. Y la hipertensión arterial pulmonar hace que primero se hipertrofia el ventrículo derecho y después se dilata. Cuando ya se dilata el ventrículo derecho, dilata el anillo de la válvula tricúspide, entonces decimos que una estenosis mitral está tricuspidizada cuando se dilató el anillo de la válvula tricúspide y ya tiene datos clínicos de falla cardíaca derecha. Recordar siempre que la aurícula izquierda, cuando crece, obviamente comprime el bronquio izquierdo y un síntoma tardío es disfonía por compresión de una asa del recurrente y rechaza el esófago hacia atrás. Es lo que debemos de conocer. El cuadro clínico, entonces, estamos hablando que hay hipertensión venocapilar pulmonar. Uno, que esto quiere decir que la presión del atrio izquierdo aumenta. ¿Por qué? Porque no se vacía en forma completa y se empieza a dilatar. Entonces, el dato clínico es disnea progresiva, que empieza desde grandes esfuerzos hasta puede llegar al edema pulmonar agudo, sí. Anteriormente se veía el edema pulmonar agudo, ahora no lo vemos. ¿Por qué? Porque como el paciente tiene disnea progresiva, busca ayuda y ahí vamos a ver varios métodos para abrir esta válvula. Puede haber epistaxis, sí, infecciones pulmonares frecuentes, claro, por la congestión pulmonar. Y los malares, hay un eritema malar.
La exploración física, las características del soplo. Fíjense bien, las características del soplo fueron descritas por Durocies. Entonces, cuando hablamos de estenosis mitral, la clásica, decimos ritmo de Durocies. Pero vamos a tratar de llevar en el ciclo cardíaco qué características tiene a la auscultación. ¿Qué dice Durocies? ¿Qué dijo Durocies? Primer ruido intenso. Ya sabemos que el primer ruido es el cierre de las válvulas. ¿Qué válvula se cierra en el primer ruido? Atrioventriculares. Bien, está bien, aurículos ventriculares, es decir, mitral y tricúspide. Pero como están esclerótica, al cerrarse producen un ruido más intenso, por eso se llama primer ruido intenso. Después, primer ruido intenso. Después la sístole, como se cierra bien, no hay soplo. Después sigue el segundo ruido. Después del segundo ruido por el cierre de las válvulas sigmoideas. Después del segundo ruido se abre la válvula mitral. Y como hay una obstrucción, se abre en forma incompleta. Y también está esclerótica. La presión del atrio izquierdo está aumentada, por lo tanto, suena la válvula al abrirse, por eso se llama chasquido de apertura de la válvula mitral. Al abrirse en forma incompleta hay un flujo turbulento y es un soplo diastólico que se conoce como retumbo. Y después viene la contracción del atrio izquierdo y va a haber un refuerzo presistólico. Entonces, primer ruido intenso, sístole limpia, segundo ruido, chasquido de la apertura de la mitral, retumbo y refuerzo presistólico. Dejamos entrar a otro alumno y seguimos. Esta se ve en la pantalla porque sale un minuto, unos momentos. Sí, se ve, doctor. Bueno. Esta diapositiva del Netherfield se nos dice todo hasta dónde vamos. Aquí tenemos la estenosis mitral, es decir, cuando se abre la válvula, en el momento de la diástole, hay un flujo turbulento, por lo tanto, hay un soplo diastólico, conocido como retumbo. Hay dos tipos de retumbo. Bueno, no dos tipos, sino hay dos problemas valvulares que producen retumbo, la estenosis mitral y la estenosis tricuspidia. ¿Qué cavidades crecen? Fíjense. Hay un problema para el vaciado del atrio izquierdo, por lo tanto se empieza a dilatar y a aumentar su presión. Si se dilata hasta cierto límite, se empiezan a formar trombos. Al dilatarse el atrio izquierdo aumenta la presión de los capilares venosos, se llama hipertensión veno-capilar pulmonar, que se manifiesta por disnea. Esa presión aumentada de los capilares, hipertensión veno-capilar pulmonar, obstruyen el paso de sangre que regresa del pulmón por los capilares de la arteria pulmonar, capilares arteriales pulmonares, y por lo tanto empieza a aumentar su presión. Esta presión se transmite al ventrículo derecho, primero se hipertrofia al ventrículo derecho y después se dilata. Y cuando esto logra dilatar el anillo de la válvula tricúspide, se llama que una estenosis mitral está tricuspidizada y va a tener manifestaciones de ingurgitación yugular, hepatomegalia y edemas. Entonces concluimos, ¿qué cavidades crecen? Aurícula o atrio izquierdo, ventrículo izquierdo. 2. Dato clínico, disnea, es decir, hipertensión veno-capilar pulmonar, congestión pulmonar, complicaciones posibles, edema pulmonar agudo, sí, pero ya muy raro en la actualidad. Embolias sistémicas, sí. Habitualmente, desde el punto de vista clínico, vemos una paciente de 30 años de edad
que puede o no tener antecedentes de fiebre reumática. ¿Por qué? Porque pudo haber pasado desapercibido. Si le rascamos un poquito, a lo mejor alguno de sus familiares tiene antecedentes de fiebre reumática. O también puede ser que no. Si le buscamos alguna otra causa y habitualmente encontramos fibrilación auricular. Quiere decir que está dilatado el atrio izquierdo. La causa más frecuente es estenosis mitral. Claro que un MBC de tipo isquémico cardioembólico también puede ser un mixoma del atrio izquierdo o también puede ser antifosfolípidos y otras cosas. El soplo es como, fíjense bien, aquí está, este es el fonograma que le llaman, aquí está el primer ruido, después este que no vemos nada, aquí es sístole, segundo ruido, con sus dos componentes, y diástole, entonces primer ruido, sístole, segundo ruido, y la diástole, no debe haber nada, debe ser una rayita así nada más. ¿Qué dijo Durosíes? Primer ruido intenso. Suena más intenso la válvula mitral porque está esclerótica y la presión aquí más alta. Sístole, si se cierra bien, si no hay insuficiencia, se cierra bien, no hay nada. Soplo, silencio. Segundo ruido, cierre de las válvulas sigmoideas. Después, chasquido de apertura de la mitral. ¿Por qué hay un ruido? La mitral porque está esclerótica y la presión es muy alta acá. Por eso suena la válvula mitral, chasquido de apertura de la mitral. Después hay un retumbo. Después de la contracción auricular y se incrementa la intensidad del soplo. ¿Qué dijo Durosíes? Lo describió así. Hay un silencio, pues ta. Rufut, ta. El rufut es el soplo diastólico, refuerzo presistólico. La intensidad del primer ruido se incrementa. Si no hay insuficiencia, por eso dice rufut, ta, segundo ruido, chasquido de apertura de la mitral. Eso lo describió Durosíes. ¿Qué cavidades crecen? Atrio izquierdo. Entonces vamos a encontrar una P con muesca o fibrilación auricular cuando se dilata el atrio izquierdo. ¿Qué cavidades crecen? Aurícula, atrio izquierdo, ventrículo derecho. Cuando está muy apretada o es muy ligera, no vamos a encontrar estos datos de auscultación. ¿Cuándo aparece fibrilación auricular? Cuando se dilata de 4 a 5 centímetros la aurícula izquierda y tiene riesgo de producir émbolos, se forman trombos en el atrio izquierdo y fibrilación auricular que dispone a embolias sistémicas y la más común a nivel del cerebro. ¿Qué cavidades crecen? Aurícula izquierda, ventrículo derecho. Este electro no corresponde a una estenosis mitral, pero nada más para mostrar una fibrilación auricular. RR irregulares. Fíjense que la distancia de los RR es muy variable. No tienen P y tienen las F minúsculas que aquí se ven muy gruesas. Radiografía de tórax, ¿qué encontramos? ¿Qué crecen? Atrio izquierdo, ventrículo derecho. Clásicamente se conoce la imagen clásica de estenosis mitral como 4 arcos izquierdos, es decir, de arriba abajo será aorta, pulmonar, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Aquí está, este es del lado derecho, este es aurícula derecha, vena cava superior, aquí está la aorta, arteria pulmonar y esto que vemos aquí es el atrio izquierdo. Este arco no está en condiciones normales, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo. ¿Por qué está hacia el corazón? Un poquito hacia arriba porque está crecido el ventrículo derecho. Aquí nos están mostrando que hay hipertensión pulmonar. Fíjense la pulmonar cómo está. ¿Por qué? Porque ya se complicó con hipertensión pulmonar por aumento de la presión y por la hipertensión venocapilar pulmonar en forma retrógrada. Hay congestión pulmonar, entonces vamos a encontrar que las venas se vean borrosas, ya lo vimos, que
La nitidez de la aurícula derecha pierde su nitidez y línea B de Kerley, líneas horizontales de 2-3 centímetros, lóbulos inferiores. Aquí vemos la hipertensión venocapilar pulmonar. Esto que están viendo ustedes, que las venas se vean borrosas. Aquí ya se complicó con hipertensión pulmonar, la pulmonar está bombada. Que después de un electro y un tórax, todos los pacientes que tengan soplo son candidatos a un ecocardiograma y nos va a decir qué válvulas están afectadas. Podemos estudiar datos anatómicos y funcionales y nos puede dar el grado de estenosis e insuficiencia valvular. Es ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, la aorta. Y con el Doppler vamos a ver si se acompaña o no de insuficiencia. Dijimos que pueden formarse trombos en el aurícula izquierda. Entonces primero le hacemos tórax, electro, y si se va a someter a cirugía de corazón abierto, en algunos casos se le hace cateterismo cardíaco, y para evaluar las presiones de las 4 cavidades, etc. Habíamos dicho que a veces no se ausculta en forma, no tiene los datos auscultatorios clásicos. Cuando es muy ligera, está muy calcificada o muy apretada. Complicaciones, embolias sistémicas. Edema pulmonar agudo, que habitualmente no lo vemos, aunque puede llegar, pero como se atiende antes la paciente, se abre la válvula. Fibrilación auricular es común. Embolias sistémicas va unado a la fibrilación auricular. Después vamos a ver que todos los problemas, todos los pacientes que tengan soplo pueden acompañarse de endocarditis bacteriana. Entonces van a requerir profilaxis, sí, en un momento dado. Eso lo vamos a ver cuando veamos endocarditis infecciosa. ¿Podrá haber embolismo pulmonar? No, el embolismo pulmonar habitualmente es cuando el problema es de cavidades derechas. Historia natural. La fiebre reumática dijimos que da de 5 a 15 años, que puede ser manifiesta, pero muchas veces pasa desapercibida. Entonces, y los síntomas no lo va a poner, cuando es asintomática, lo va a iniciar después de los 20 años. La fibrilación auricular, el 20% de la fibrilación auricular, del 10 al 20%, decimos el 15% de los pacientes que tienen fibrilación auricular van a producir embolias. De la estenosis mitral, si la dejamos avanzar, el 50% tienen fibrilación auricular. La ligera evoluciona favorablemente a las apretadas, se acorta la vida, por lo tanto, actualmente hay tratamientos para abrir esta válvula. Si no se da tratamiento de forma adecuada, fíjense, su mortalidad es 90% a los 10 años, lo cual no sucede actualmente ya que hay muchos procedimientos para abrir la válvula. El tratamiento. El tratamiento es, si tiene FA, seguramente va a estar indicado anticoagular. En las valvulopatías, fíjense bien, el anticoagulante que se emplea es la acenocumarina o el warfarín, para tener un tiempo de coagulación tomado mediante el INR de 2.5, promedio, quiere decir que entre 2 y 3, 2.5 es el objetivo. Entonces, el tratamiento pues es de acuerdo a las manifestaciones clínicas que tenga el paciente. Si tiene a tener frecuencias altas, pues podemos dar beta bloqueadores. Digoxina no se prefiere porque el problema no es de contractilidad, sino es de frecuencia cardíaca elevada, sobre todo por la fibrilación auricular cuando llega a complicarse. Y si ha embolizado o tiene antecedentes tiene FA, se toma en cuenta el INR. El INR hace cuenta que es 1.
son unidades internacionales. La relación de las unidades internacionales del TP. Es que el TP, habitantes lo da en segundos. Y un promedio de 12 el TP. Pero un TP normal es igual a un INR de 1. Por eso se toma mejor en cuenta el INR. 1 es lo normal. Si yo le digo que lo va a llevar INR 2.5, en promedio quiere decir que el tiempo de coagulación está duplicado 2.2 veces y media, ¿verdad? Acuérdense, aceno marina o warfarina, valvulopatía. Antes de pasar al tratamiento, ¿alguna pregunta sobre? Solo estamos viendo los datos clínicos, es decir, ahora sí estamos, bueno, ya vimos los datos clínicos de estenosis mitral. Ahora vimos la valvulopatía y lo recordamos. Quiere decir que ustedes ya deben tener una idea. ¿Qué debemos encontrar? Rufo-Tata. Yo debo de saber qué voy a encontrar. 1. Y 2, escultarlo. ¿Cómo lo voy a escultar? Bueno, en la presentación o en internet pueden buscar cómo se oye el soplo de estenosis mitral. Una cosa es saber qué encontrar y otra cosa es oírlo. Es como que dice, yo hablo inglés, pero lo sabes escribir bien, pues son dos rollos distintos, ¿no? Pues es igual esto. Saber qué encuentro y después saberlo auscultar. ¿Con qué maniobra se exacerba? El ritmo del urosíes, es decir, la auscultación, a la auscultación, el datos de la estenosis mitral. ¿Cuál es la maniobra que hacemos? Decúbito lateral izquierdo. Se exacerba el soplo de la estenosis e insuficiencia mitral. Sobre todo de la estenosis mitral. ¿Cómo vamos a abrir esta válvula? Porque está estrecha, esta estenosis. A ver, vamos a seguirla. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. ¿Qué opciones hay para abrir la válvula? Fíjense bien. Indicaciones. Hay un procedimiento que se llama valvuloplastía percutánea con balón, que la vamos a estar viendo, la vamos a repetir en las 4 válvulas. Pero después sabremos en cuál da mejores resultados. Valvuloplastía percutánea con balón. Quiere decir que a través de la piel se mete un catéter por una arteria o por una vena, se llega a la aurícula derecha o izquierda. Ahorita vamos a ver por dónde llega. Y hay un balón que dilata la arteria. Y después de 2 o 3 veces queda abierta la arteria. Pero ¿cuándo está indicado esta valvuloplastía percutánea con balón? Es decir, ya no hay que abrir el corazón por medio de un catéter. Se puede abrir esta válvula. ¿Cuándo? Aquí dice que obviamente, cuando son flexibles, ¿verdad? Las comisuras están poco calcificados y no hay compromiso importante subvalvular, es decir, no tiene una insuficiencia valvular moderada o grave. Lo mismo vamos a decir contraindicaciones. Si hay insuficiencia mitral moderada o severa, pues no, porque va a aumentar si abro la válvula. Si es ligera, sí. Si está muy calcificada, ¿qué puede suceder? Que se rompa la válvula y entonces tienen que hacer una cirugía cardíaca de urgencia. Si tiene FA, antes del procedimiento tengo que hacerle un eco a ver si no hay trombos en la aurícula izquierda, porque si abro la válvula, todos esos trombos van a pasar a la circulación sistémica. Entonces, hay unas indicaciones y obviamente contraindicaciones, pues es lo contrario, ¿verdad? Lo contrario en relación a que debe de estar
Son velos flexibles con fusión comisural, pero poco calcificados y escaso, es decir, no hay insuficiencia mitral leve, sí, moderada o severa, no. Aquí, por ejemplo, este es un ecocardiograma que aquí nos va a servir. En este caso, el procedimiento se hizo de la siguiente manera. Se metió por una vena el catéter, habitualmente subclavia o yugular. Hay dos maneras de hacerlo. Uno, se entra por la aurícula derecha, por una vena, aurícula derecha. Por el foramen oval se pasa el catéter hacia el atrio izquierdo. Por medio de fluoroscopía se pone el catéter donde está el balón y aquí está la válvula mitral y entonces se infla varias veces para abrirla. Este es el procedimiento que se llama valvuloplastía percutánea con balón, quiere decir a través de la piel. Se cateterizó una vena o una arteria, en este caso fue una vena, y después se dilató. Eso se conoce como valvuloplastía percutánea con balón. Abrir una válvula con un balón. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es, con indicaciones precisas, no hay problema, pero se restenosa a los 10 años en un 60%. Quiere decir que es un procedimiento paliativo. Sin embargo, es muy importante porque para que se restenose a los 10 años, el paciente ya tiene más de 10 años de vida. Sin una válvula, ¿verdad? Sin estar tomando anticoagulantes, a lo mejor, según, si tiene FA, pues sí. Entonces, se restenosa a los 10 años en un 60%. Pero, si en 10 años, o menos, o más, tiene las mismas características la válvula, se puede hacer nuevamente el procedimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, un eco tridimensional, cómo estaba la válvula y aquí ya se abrió, ¿verdad? Se restableció. Ya hemos comentado que la estenosis puede irse pegando a la válvula nuevamente del 60% a los 10 años. Si la anatomía es desfavorable, ¿por qué? Porque hay insuficiencia moderada o severa. Si está muy calcificada, vale la pena correr el riesgo de un paciente geriátrico, habría que preguntarse si está muy calcificado. En una mujer embarazada por la edad, lo más probable es que sí se haga, ¿no? ¿Qué pasa si no está indicado la valvuloplastía con balón? Bueno, ya se hizo el cateterismo cardíaco, pues se le puede hacer una valvuloplastía. Pero si quirúrgicamente no es posible, pues se le pone una prótesis valvular. Una prótesis valvular es lo que se llama reemplazo quirúrgico de la válvula. Sobre todo está muy deformada, calcificada, FA y trombosis intraauricular. Mortalidad de la cirugía es baja, 5 a 8%. Las complicaciones a largo plazo de la prótesis, bueno, pues después vamos a hablar de ellas. Entonces, en esta última diapositiva vamos a hacer un resumen. Pero me van a ayudar ustedes a hacer el resumen. Causa más frecuentes de la estenosis mitral. Adulto, ¿cuál? Fiebre reumática. Fiebre niño congénita. Si hay lupus, puede dar una endocarditis de Lehmann-Sachs que deja igual un proceso inflamatorio. Esas son las causas más comunes. ¿Qué cavidades crecen? Atrio izquierdo ahí. Ventrículo izquierdo derecho. Manifestaciones clínicas dadas por hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Qué quiere decir que hay que? Disnea. Disnea, que puede ser progresiva, de grandes esfuerzos, medianos, va progresando a medida que se va cerrando la válvula.
¿Cómo es el soplo? Primer ruido. Intenso. Cisolenada. Segundo ruido, chasquido de apertura de la mitral. Y soplo diastólico que se refuerza en la presístole. Es decir, retumbo con refuerzo presistólico. Rufut. Silencio. Ta, ta. Segundo ruido, chasquido de apertura. Rufut, ta, ta. Así lo describió Durociens y le llamamos la onomatopeya de Durociens. Pero hay que escucharlo varias veces. Complicaciones posibles. Sí, dilatación del atrio izquierdo, por lo tanto, fibrilación auricular, formación de trombo que pueden embolizar. Edema pulmonar agudo, que realmente no lo vemos ya porque hay muchos tratamientos para abrir la válvula. ¿Qué cavidades crecen? Ya dijimos, por lo tanto, tenemos una imagen clásica en la radiografía de tórax. A ver, vamos a buscarla. Esta que es 4 arcos izquierdos, es decir, de arriba abajo la aorta, pulmonar atrio izquierdo, que no lo vemos en condiciones normales, y ventrículo izquierdo. Y pregunta de estenosis mitral, porque eso ya no la vamos a ver. Las dos valvulopatías, acuérdense, más frecuentes. Estenosis mitral, perdón, valvulopatía mitral, ya sea estenosis o insuficiencia mitral, y sobre todo doble lesión mitral y estenosis aórtica. Son las dos válvulas más frecuentemente más afectadas, las más frecuentes. Por eso debemos saber bien sus características, cuando menos clínicas. Si no hay pregunta, ¿hay alguna pregunta sobre eso? Bueno, si no hay pregunta de estenosis mitral, mañana vamos a ver insuficiencia. No tiene caso empezar a ver ahorita porque ya falta poco tiempo. Mañana vemos insuficiencia mitral y nos vamos a estenosis aórtica. Bueno, Sí, doctor. sí. Si no hay pregunta, nos veremos mañana. Hasta mañana. Hasta Bonita mañana. tarde. Hasta luego.